Buenos días, mi nombre es José María Ruiz de Castilla y en esta oportunidad para entrevistar a una persona especialista en temas de contabilidad de coberturas y XBAs, está con nosotros en esta oportunidad Sebastián Ortega. Sebastián es Senior Manager en PwC, con experiencia en países de la región como Chile, Colombia y Perú, y vamos a tocar estos temas relacionados precisamente a la especialidad de Sebastián. La regulación peruana, así como la de otros países de Latinoamérica, aún viene recogiendo en su normativa local el estándar contable NIC 39, sobre todo en cuanto al reconocimiento de activos y pasivos financieros, así como a todo lo referido al hedge accounting. Sin embargo, existe una migración hacia el estándar contable NIF 9 o IFRS 9, que otorga en algunos casos mayor flexibilidad en cuanto a la demostración de la efectividad de la cobertura contable. En este contexto, ¿cuán importante considera Sebastián que se dé la migración a NIF 9 de cara a la mejora en la gestión de los riesgos del mercado, las empresas del sistema financiero? Bien, gracias José María por la oportunidad de encontrar espacios para conocer opiniones relacionadas a algo tan particular como es dentro del uso de los instrumentos financieros, la adopción de ciertas normativas financieras, contables, y que de alguna forma son transversales en países como los nuestros. Entonces, la pregunta apunta digamos, a esta convergencia de lo que en algunos lugares identificamos como la norma local, que todavía está anclada totalmente a NIC 39, versus otros que están bajo un entorno, lo que se denomina Full IFRS, y por lo tanto para instrumentos financieros IFRS 9 es el estándar, y otros que, al menos en países como Chile, está en el horizonte de aplicación, digamos, bien cercano. ¿Okay? Entonces, ¿cómo referirse a este aspecto general de la convergencia de NIF 39 a NIF 9? Creo que hay aspectos que sin duda son más explícitos bajo el estándar NIF 9, que tiene que ver con ciertos aspectos o ciertos componentes de la valorización que debiesen estar incorporados en las metodologías. Hay cambios importantes y que se identifican como cambios que aportan a la flexibilidad de las coberturas contables bajo NIF 9 respecto a lo que es NIC 39, y por lo tanto creo que ese objetivo, el trasfondo de NIC 9 respecto a flexibilizar eh, las reglas para la adopción de coberturas contables comparado con NIC 39 es relevante. Entonces, aquí el mensaje y en atención a lo que ha sido la historia de la aplicación de estas normas, lo que ha sido también al momento de proponer cambios a la norma, lo que ha sido la opinión sobre todo de las áreas, llamemos, de negocio de un banco, los estrategas detrás del uso de los instrumentos financieros y la gestión del riesgo, han sido atendidas, yo creo que en lo que en su momento se consideraba el consenso debiese ser una norma más amplia, y ha dado paso a un estándar donde, por ejemplo, la naturaleza dinámica de ciertas estrategias de cobertura es reconocida. Se abre un espacio también para enmendar ciertas estrategias de cobertura que siempre del punto de vista financiero tenían la oportunidad de ser ajustadas, ¿cierto? Pero contablemente tenía ciertas consecuencias, lo que se identifica como la descontinuación, la redesignación de una cobertura, la interrupción, en definitiva. Entonces, puesto en blanco y negro, creo que la convergencia de NIC 39 a NIF 9 aporta principalmente en ese ámbito, en la flexibilidad, ¿cierto? En lo que es respecto a la cobertura contable propiamente tal, y también, bueno, sin duda temas anexos a cobertura contable que tienen que ver con la valorización. Es un estándar que es más explícito en los componentes de valor que se espera tenga un instrumento financiero. Ser más explícito en esto de que en esta parte donde NIC 39 siempre decía que hay que incorporar todos los riesgos que pueden afectar los flujos de caja. Bueno, NIF 9 pone también, y diría, entre NIF 9 y NIF 13, donde se hace más explícito esto de incorporar ciertos
ajustes a las valorizaciones que sin duda impacten también en lo que es contabilidad de cobertura. Correcto. ¿Y cuáles consideras que son los principales cambios que deberían de tener en cuenta las empresas del sistema financiero con la migración y la convergencia a NIF 9? Las consideraciones creo que, a ver, hay ciertos análisis que se mantienen y que tienen que ver con la factibilidad normativa de designar ciertas partidas como objetos de cobertura, y también los requisitos que deben tener los instrumentos de cobertura para poder generar las estrategias de SA. Eso, digamos, es un principio que todavía se mantiene, es la parte inicial de cualquier estrategia. Bueno, ya cada vez menos, pero uno de los aspectos que podría ser más traumático para ciertas entidades adoptar una determinada estrategia, tratarla como tal, reflejarla de esa manera en los estados financieros y que por distintas razones, ya sea por la visión de la auditoría externa o por la visión del regulador o supervisor, se trate de estrategias que no cumplen con algunos de los requisitos establecidos por la norma. Dicho eso, creo que los desafíos principales tienen que ver en cómo, para aquellas entidades que no han transitado todavía a NIF 9, ya sea por decisión propia, entre paréntesis, aquellas entidades que su entorno regulatorio les ha permitido converger a NIF 9 para los instrumentos financieros, las entidades tuvieron la oportunidad de también mantenerse bajo NIF 39 para contabilidad de cobertura, ¿cierto? Ese es un caso, y otro caso es aquellos entornos financieros donde todavía es obligatorio el uso de NIF 39, norma local, en el caso de Chile-Perú claramente, que estamos bajo NIF 39 para la banca en particular. Al momento de converger a NIF 9 por indicación del regulador, como en el caso de Chile, está en el horizonte, las compañías están avanzando hacia eso. Los desafíos son cómo optimizar las estrategias actualmente en uso, cómo pueden aprovechar estos componentes de flexibilidad tan añorados bajo NIF 39, bajo esta forma de NIF 9. Y en eso, bueno, habrán aspectos de gobierno que tendrán que ser establecidos o puestos, establecido, digo, a firme, como por ejemplo ciertas indicaciones en NIF 9 que tienen que ver con establecer un índice objetivo de cobertura, el denominado índice de cobertura, hedge ratio, y índice a través del cual, por ejemplo, establecer una política o en la documentación específica de ciertas estrategias generales de cobertura, va a ser la guía de lo que cada entidad vaya realizando a lo largo del tiempo, y es a partir de ese índice de cobertura, digamos, donde se van a poder realizar ciertos ajustes, ya sea a través del numerador, típicamente representado por el objeto de cobertura, o el denominador, ajustes en términos de plazos, ajustes en términos de montos. El llamado rebalancing. Y combinación de instrumentos también a lo largo del tiempo, ¿ya? A cambio de, bueno, digamos, la gran ventaja va a ser no tener que descontinuar cuando ciertos niveles de efectividad no se cumplan, ¿ya? Este esquema del 80-125 muy propio de NIC 39, ya no es obligación guiarse por eso, se autodefine, cada entidad lo define, digo, y en base a eso, a lo largo del tiempo, la cobertura en régimen puede ir siendo ajustada. Lo importante es que cualquier desacople respecto al índice de cobertura objetivo, respecto a todo el concepto de inefectividad, sea reconocido en los estados financieros en el momento que corresponde. ¿Bien? Entonces, asegurando eso, total libertad para poder seguir con la cobertura en régimen. ¿A cambio de qué? Que es el gran contraste con NIF 39, que esta facilidad o facultad que tenía la administración para designar instrumentos, descontinuar cobertura, volver a designar una cobertura contable con el mismo instrumento, se podía hacer libremente, sin ningún requisito. Bueno, NIF 9 pone una restricción sobre eso, y es diría yo, el trade-off que tienen que evaluar las entidades.
esa mayor rigidez en no poder descontinuar coberturas por decisión del management y que no esté asociada a lo que es un cambio de estrategia de gestión de riesgo global de la entidad. Se entiende que eso es relativamente estable a lo largo del tiempo. Perfecto, perfecto. Adicionalmente, y bueno, digamos, muy intrínsecamente relacionado, se encuentra el estándar contable NIF 13 o IFRS 13, que dentro de los puntos más importantes está el de proveer principios que sirven de guía para medir el fair value de los instrumentos financieros, ofreciendo para ello una jerarquía del fair value. Precisamente en el caso de instrumentos financieros derivados de nivel 2 y 3, para determinar su fair value deberíamos de incluir ciertos ajustes a la valorización mid-market libre de riesgo, es decir, incorporar los llamados XVAs, dentro de los cuales los más conocidos y usados son el CVA, FVA, el Bilateral EVA, que es la suma de ambos, y el FVA. Muy importante es de cara a recoger de mejor manera el fair value de un instrumento financiero, incorporar estos ajustes a la valorización. Y cuán importante es que el regulador local lo incorpore en su normativa. ¿Nos podrías comentar algunos casos de países en la región que hayan adaptado esto o consideras que es aún incipiente, Sebastián? Bien, bien. Creo parto en orden de cómo fueron los comentarios, las consultas que realizadas en la pregunta. Creo que esto tiene dos vertientes. Digamos, creo que los determinantes de la incorporación de ciertos ajustes a la valorización han surgido por necesidades del negocio, en función de lograr asimetrías, y siempre esto lo estoy hablando desde la perspectiva de entidades de nuestra región, ¿bien? Para lograr asimetrías con los enfoques que se fueron observando a lo largo del tiempo, desde, por decir, 2009, 2010, con las entidades contrapartes, los bancos extranjeros, ya sea bancos norteamericanos, bancos europeos, donde en el proceso de la relación comercial, en el historial de intercambios a lo largo de un instrumento, de la vida de un instrumento financiero, seguramente se fueron visualizando diferencias y esto llevó a, comillas, disputas respecto a el valor al cual debiesen ser liquidados los instrumentos financieros, o también diferencias en los resultados no realizados o el fair market value de estos instrumentos al momento de determinar las condiciones de colateralización. ¿Bien? Entonces, aquí todavía no he mencionado ningún aspecto regulatorio y solamente digo, hay un determinante de la incorporación de estos ajustes a la valorización a partir de las dinámicas del negocio, a partir de lo que son las operaciones con los instrumentos financieros, y por tanto suele ser que las entidades más relevantes de cada uno de los países de la región van adoptando esto. ¿Por qué? Porque tienen mayor exposición a instrumentos con los grandes bancos extranjeros. Se notan estas diferencias y se avanza hasta llegar a un consenso en los valores, y eso trae consigo la identificación de métodos, componentes de valorización que, si internamente evaluamos, no estaban. Y por lo tanto, bueno, ese es el primer paso hacia la convergencia. No obligatorio, diría, sino que como necesidad de negocio. Y así, a lo largo del tiempo, estos nuevos enfoques que los reguladores, supervisores, que digamos a veces un rol compartido en países de la región, observan como parte de las metodologías documentadas de las entidades financieras, lleva a que dentro de estas entidades supervisoras se empieza a construir un enfoque de supervisión para este aspecto de valorización que ya identifica algunos aspectos, componentes de riesgo, y aquí también tiene que ver con el grado de madurez, con la velocidad de la adopción de estos enfoques. ¿Qué se puede hacer, digamos, o qué se debería incorporar por parte de las entidades? Ajustes de valorización que son representativos de componentes de riesgo, como por ejemplo el riesgo de crédito propio, el riesgo de crédito de mi contraparte en un contrato, digamos, derivado, pero también a partir de la literatura, independiente de lo normativo, se identifican otros conceptos que podrían ser agregados.
el costo de financiar mis posiciones, el costo de constituir colaterales a favor de mis contrapartes, ajustes por asociados a las operaciones, y así suma y sigue. Correcto. Distintos conceptos que van tomando forma a través de publicaciones académicas, a partir de literatura técnica, de la disciplina financiera, de instrumentos financieros y gestión de riesgo, y de a poco, bueno, se va construyendo un consenso que al día de hoy uno lo llega a identificar al menos tres o cuatro componentes que al menos en el sector financiero se identifican y ya están siendo incorporados, yo diría, por el 80% de las entidades en países ¿no? como los nuestros. Riesgo crédito de contraparte, que incluye el Credit Value Adjustment, CVA, Debit Value Adjustment. Y luego uno podría identificar que hay, con el tiempo se identifica la inclusión de otros indicadores. Funding, Funding Value Adjustment. Funding Value Adjustment, FVA, el Collateral Value Adjustment, muy de la mano con el de factores de riesgo, ajusta los flujos de caja en los contratos de colateralización, en los Credit Support Annex, que van acompañados de la formalización de instrumentos derivados. Entonces, uno podría decir, al menos esos cuatro están en el radar hace mucho tiempo ya de las entidades y de a poco son parte de la valorización formalmente establecida y por lo tanto la reportada a los estados financieros. Otros, algunos de sus componentes lo monitorean para propósitos internos de gestión, de asignación de resultados, y creo que ahí hay distintos niveles de madurez en lo que uno puede observar en las entidades financieras. Hasta incluso uno puede observar ciertas estructuras en los trading desks o en el área de gestión de instrumentos financieros en los bancos, donde ha dado lugar a la definición de funciones para, digamos, gestionar distintos componentes de riesgo, algo así como mesas de XVA, ¿ya? Y a poco eso se le van incorporando componentes, digamos, qué tipos de ajustes, reglas para la asignación de resultados, cómo se evalúa la gestión interna, y al mismo tiempo que, sin duda, se logra una metodología más robusta que permite lograr esa simetría que mencionaba al inicio con contrapartes que en su desarrollo de prácticas de valorización, bueno, fueron algo más adelante que las entidades regionales. Entonces, esa suma de componentes creo que relaciona los ajustes de valor y, bueno, la visión que tiene el regulador también sobre esto. Perfecto, Sebastián. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo sobre estos temas y estamos en contacto para cualquier otra oportunidad. Perfecto, pues. Siempre a disposición. Feliz de haber colaborado en esta iniciativa, José María. Muchas gracias. Muchas gracias.